A partir de este momento, fase 3 queda a cargo de tus oídos. Prepara los auriculares. Hoy en Los Impresentables Montreal, desde Radio Centreville 102.3 FM, con mi compañero Enrique Ram, tenemos, como siempre, invitados de lujo, mi querido Enrique. Claro que sí, mi querido Fase, estoy muy agradecido también de que me dejes ser partícipe de este episodio de Los Impresentables, donde vamos a... Lo tengo que hacer. Ajá. Sí, por contrato lo tengo que hacer, pero gracias a Dios, si no está la otra persona, si no estaría haciendo mucho su show personal. Déjalo en paz. No, pero estoy muy contento porque aparte de que es comediante, compartimos el apellido aquí, mi querida Bárbara Ramírez. Son parientes, yo creo. Eso iba a preguntar yo, si el Ram es de Ramírez, capaz y somos primos. Todos los Ramírez somos familia, por eso estamos parientes. Claro. Ay, perdón, ya somos. Ya me apunté. Bueno, para la gente que no sabe, hoy tenemos una super mega invitada, porque ella es de Venezuela, pero tiene muchos años viviendo acá en Canadá. No es de la ciudad de Montreal, de donde soy yo originario. Yo nací en Montreal, ¿saben? Sí, se te ve. Yo crecí en Montreal, pero no nací en Montreal. Yo nací en Maracay, en Venezuela, y a los 5 años me mudé a Montreal. Mi familia, de hecho, sigue allá, y por eso yo voy regularmente. Pero cuando cumplí 18, me mudé aquí a Ottawa, la capital, para tener una experiencia de vida diferente e independizarme un poquito más. Oh, mira, qué bien. Entonces, tu hermano, el güerito que conocí en esa borrachera donde... Porque para ustedes no saben, pero nosotros nos conocimos en una borrachera. Yo, la verdad, yo quiero confesar aquí algo. Yo desperté y tenía esta bella dama a mi lado y yo, la verdad es que, ¿qué pasó? Yo pues no así, pues así nos conocimos tú y yo, ¿no? De la misma manera. Sí, de la misma manera. Y a Marcos. Así que no es como que tan... bueno, yo nací en la ciudad de Montreal, pero en Cristo. Así que... pero en Cristo Jesús. Entonces, bueno, es un chiste muy cristiano que hago yo a veces. La cosa es que Bárbara y yo nos conocimos en un evento y que fue un rotundo y excelente fracaso. Pero déjame te cuento, Enrique, pero en este evento, mira, yo desde que, yo voy a hablar así, ¿esto es en serio? Yo cuando vi a Bárbara, yo no sabía que ella, yo no te conocía, yo no sabía tu nombre. Tenía creo que idea de haberte visto por ahí en alguna publicación en Instagram. Tal vez estaba yo equivocado o no lo sé. Pero yo te vi y yo dije, ¿esa morra viene al show? Estoy casi seguro que ella viene al show. Enrique, ella cerró el show donde estuvimos de invitados, algunos cómicos, como 20 cómicos, malísimos todos, por cierto. Pero esta mujer, lo crean o no, desde que abrió la boca para cerrar el show, desde que abrió la boca hasta el último, todos nos moríamos de la risa. Eres súper talentosa. Yo te lo dije en el evento. Muchas gracias. Sí, ahí tuvimos la oportunidad de hablar, ahí fue donde me comentaste de tu show, de tus proyectos y ahora qué chévere poder estar acá participando. Y de verdad fue excelente. Yo no sé por qué se ha dado ese fenómeno de conocer gente tan talentosa y que no tenga tantos seguidores o que no sean tan conocidos. Yo tengo un amigo que se llama, a lo mejor tú lo conoces, David Mofe. Uh-huh. Y David y yo en algún momento estuvimos conversando esta situación y me decía, es que aparentemente como que en Montreal no está la comunidad de comedia no está tan consolidada, pero ahorita vamos a hablar de esos temas. Quisiera yo comenzar por que me cuentes ¿cómo fue que comenzaste en esto de la comedia? ¿Qué fue lo que te llamó? Cuéntame los orígenes de cómo fue que te metiste en este asunto. Claro, pues lo mío empezó en pandemia. Como mucha gente estaba buscándose nuevas pasiones, que si unos empezaron a hacer pan, otros empezaron a tejer. Yo dije, pues yo voy a empezar a escribir textos, igual como todo estaba cerrado, yo no estaba en la casa.
fue algo que me llamó la atención. Yo ya había leído unos libros de stand-up y empecé a escribir y a escribir. Y ya cuando empezaron otra vez a abrir las cosas, los clubes y todo eso de comedia, yo dije, pues, a ver qué tal me va acá. Y pasó que en un grupo de Facebook, una productora de shows de Montreal escribió, mira, tengo una oportunidad para un show de comedia. Ella lo escribió en el grupo de comediantes de Ottawa, en el cual yo estaba, sin haberme nunca presentado. Yo solamente hacía parte del grupo para ver cómo es la movida de comediantes en Ottawa. Y yo le escribí y le dije, hey, pues yo hablo español porque el show era en español. Y entonces ella me contactó para participar pensando que yo ya era estandopera porque estaba en ese grupo. Más yo no era estandopera, yo nunca me había presentado. Hasta que el día del show, llegando allá, nos presentamos. Ay, ¿tú hace cuánto que estás haciendo esto? No, ya 3 años, no, ya tanto tiempo. ¿Y tú, Bárbara? Y yo, pues, aquí. Aquí vamos a descubrir qué tal me va. Sí. Y desde ahí le he seguido echándole ganas. Yo tengo una pregunta. Como tú ya tienes ya mucho tiempo viviendo en Canadá, ¿tu influencia de comedia es más norteamericana o más, ahora sí que, se puede decir sudamericana? ¿Es sudamericano o no? Sí, sudamericano o latinoamericano. ¿Sí me explico? Yo diría que antes de meterme a la comedia había mucha influencia de stand-up en inglés. Definitivamente yo escuchaba mucho contenido en inglés, pero desde que empecé a hacer comedia me di cuenta que mi corazón está en español, que lo que me gusta, aunque hago shows en francés y en inglés, lo que más disfruto es hacer comedia en español. Y desde entonces empecé a consumir más contenido de comedia en español, sobre todo contenido venezolano. ¿Y quién fue, por decir, del contenido en inglés del cual tú hayas empezado a escuchar? De la gente así como grande, cuando yo empecé a escuchar comedia, estaba mucho Fluffy, que es mexicano-americano, y del lado venezolano hay una comediante que se llama Erika de la Vega. Ella tenía un programa de radio, tenía programa de televisión, y esos fueron los primeros videos en YouTube que yo empecé a ver, porque hacía monólogos hablando de su vida, pero yo estaba cagada de la risa cada vez que ella sacaba un video, y yo dije, eso me gusta, ese tipo de formato de compartir sobre mi vida, y eso es lo que yo hago cuando me subo al escenario. No me pongo a hablar que si de política, que si aquí, que si allá, me pongo a hablar de mi vida, de las huevonadas que pasan en el diario. ¿Sabes qué? Perdón, Enrique, algo que me llama mucho la atención es que pues yo tengo un poquito más de carrera, no soy tan talentoso, yo más bien soy, mi talento es ser malo en la comedia, pero algo que he notado mucho es que la comedia latinoamericana, y lo digo con todo respeto, es mucho mejor que la anglosajona. O sea, el tipo de comedia que manejamos los latinos va más apegado a la cotidianidad, ¿ok? Y yo siento, y ese, bueno, si estoy equivocado, discúlpenme, pero yo siento que la comedia gringa, la del viejo México, va más apegada al sexo y a ciertas cosas, no sé, como que buscan mucho ser desagradables, no sé en qué sentido, no sé cómo explicarlo. Disruptivos. No, es que manejan mucho muchos temas que para nosotros tal vez como latinos... Oye, me compré un diccionario, ¿ves qué palabras traigo? Sí, no, hombre, haznos con todo, mijo. Por ejemplo, manejar temas como hacer bromas de cuántas veces fui al baño a defecar, por ejemplo, ese tipo de chistes así muy raros. Y yo siento que nosotros los latinos somos más de anécdotas. Y tenemos más. No sé, yo he escuchado a algunos comediantes anglos que sí hablan sobre ciertas historias, y esos son los que me llaman más la atención, pero son muy pocos. La verdad que la mayoría siento que son muy burdos. No sé, pues tal vez yo estoy muy viejito y no me hagan caso, pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto de las babosadas que estoy diciendo, mi querida Bárbara?
Yo creo que definitivamente cada idioma tiene su comedia. Yo adapto mis rutinas. Cuando estoy haciendo un show en inglés, es diferente a cuando lo hago en español, es diferente a como lo hago en francés, justamente porque las referencias culturales son diferentes y la manera como reacciona la gente es diferente. Entonces, no sé si como yo lo veo hay uno que sea mejor al otro, pero sí siento que son personalidades diferentes. Tengo amistades que justamente me han visto en inglés y me han visto en español y ven que me manejo de manera diferente y que las rutinas no son las mismas. Además, mira, hay algo que es bien importante de lo que acabas de decir. Yo hoy tuve una reunión con una persona que solo habla inglés. Y nos reunimos varios compañeros de la radio, estuvimos conversando. Yo no soy muy bueno en inglés, honestamente, pero pues hago mi luchita, ¿no? Y me decían, cuando terminó la reunión, un compañero me dijo, oye, tú cuando hablas en inglés, tu personalidad es otra, eres otro fase 3. Y le digo, ¿por qué? Dice, eres muy serio, te ves muy sobrio, dice, te vi hasta, te desconocí. Y ciertamente creo que todos, cuando hablamos otro idioma, como que hasta nuestra personalidad cambia un poquito, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, por eso yo estoy casado, mi esposa no habla español, y cuando me escucha hablar, por así decirlo con ella, hey baby, hijo, yo need something for the kitchen, o whatever, y me escucha con mi mamá, ¿qué onda, ma? ¿Cómo andas? Oye, ¿todo bien por acá? No, sí, hasta el tono cambia. Sí. Así, y en cuestión de, más próximamente, que quería tenerlo como sorpresa, pero quería proponer la fase 3 de hacer contenido en inglés, él, yo y otra persona, y hasta va a ser un poco diferente, hasta el humor diferente, porque sí cambia, no sé, ¿qué será el idioma o la manera de pensar? Porque sí, muchas veces pasaba en México que cuando empezó el stand-up hace años, empezó el stand-up de stand-up, empezó más que nada gente adaptando rutinas en inglés, adaptándolas al español. Mucha gente no se daba cuenta porque antes no había tanto, no estaba tanto los especiales en Netflix y todo eso, y mucha gente ahora sí que traducía las rutinas y nadie se daba cuenta. Pero sí te dabas cuenta que, pues, ¿quién se va a reír una rutina de un avión? Casi nadie viaja en avión. Entonces te das cuenta cuando las copiaban. Ya después, gente como Carlos Vallarta empezó a hacer rutinas más apegadas a la cultura mexicana o más en español. Y este cuate también hace comedia en inglés y es completamente diferente. Solo para hacer una acotación cultural, porque para la gente que ya conoce a Enrique en la radio, saben que él es millennial. Pero yo que veía HBO en aquellos tiempos, en los 90s, había una estandopera, hacía una serie de televisión donde salía un tipo que hacía un personaje de un microbusero. No sé si tú te acuerdas de eso. Es muy famoso este señor que hace que según es como que trabaja en un microbús en México, un transporte colectivo. Bueno, en ese programa salía una mujer que hace dos personajes, el de una mujer, una joven, y la mamá de este microbusero, de este chofer de transporte. Esa mujer de la que les hablo, ahorita no recuerdo el nombre, ¿No es pero creo que sí. Bueno, ajá. Ella hacía stand-up ya, y era buenísima antes que Carlos Vallarta, y tú no puedes negar, tú, que Polo lo hizo, es el padre de todos los estandoperos del mundo mundial. Pero bueno, si Bárbara Ramírez no sabe quién es Polo, ahorita mismo la sacamos de aquí y no la volvemos a invitar. No es cierto. Ya en algún momento conocerás, ahorita que estás escuchando estos nombres, busca Polo, te vas a divertir. La magia de Polo, para darte así como ahora sí un resumen, es que un chiste clásico te lo podía hacer contado en media hora, te reías 29 minutos, pero el remate nunca era chistoso. Sí, nunca era chistoso. Nunca había remate, no había remate, o el remate era, pero no lo necesitabas porque toda la media hora ya estabas riéndote y imaginándote, y era literal un chiste que podrías contarlo en dos minutos, claro, media hora, y hasta los últimos años, que antes de que el señor se retirara, porque lamentablemente le dio Alzheimer y se retiró de escenarios, pero tuvo hasta especiales en cine
los primeros especiales que se transmitieron ahora sí que directamente en cine fueron él. Y me acuerdo que las salas estaban llenas y sí eran chistes muy tontos. Era un humor que tú decías, el chiste, la anécdota es muy tonta, pero todo lo que te contaba era completamente, era genial. Sí, Era genial. Y fíjate que también estaba el papá de Angélica Vale, Raúl Vale, hacían retos de chistes y de ver quién contaba. De hecho, Raúl Vale tenía el récord Guinness de contar más chistes en una hora. Eran súper geniales. O sea, de hecho, tenía él que decía que había un niño que había al lado de un circo, le preguntaba, oye niño, ¿te afecta vivir al lado de un circo? No. Bueno, y aquí es donde vienen algunas preguntas, porque, bueno, a propósito de que, por ejemplo, Polo Polo no terminaba los chistes, pero él te hacía reír mucho. Nosotros tuvimos una experiencia en este evento en el que tuve oportunidad de convivir con Bárbara, aparte de que una morena me dio su Instagram, fue el que había muchos chistes. Bueno, primero el argentino de Temu nos cortaba muy rápido, ¿ok? Quiero aclarar eso, saludos al argentino de Temu, pero había veces, y esto nos pasa creo a todos, que un chiste en tu cabeza suena bien, pero cuando lo cuentas ya no suena bien. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces te has reído de tu propio chiste en el escenario, pero nadie más lo hizo? Reírme de mi propio chiste y de que nadie se ría. Estoy tratando de pensar, la verdad. Lo que pasa a veces es que yo me doy cuenta que el chiste no funciona y ahí no me río. Entonces, tal vez no en este momento que recuerdo exactamente, pero sí pasa que, porque yo, antes de probar el chiste en el escenario, yo lo pruebo con amistades cercanas que yo sé que tienen un sentido del humor parecido al mío. Y yo lo cuento como si estuviera, o sea, echando cuentos y, sí, me pasó esto recientemente, sí, ¿qué tal? Y ya, o sea, en ese ámbito, si ellos se ríen, yo ya sé que, ok, aquí hay algo, lo puedo adaptar para la rutina. Pero si ya con amistades no funciona y no se ríen ellos, no va para el show. Ok, mi cerebro sí dice, hazlo, no importa que nadie se ría. Sí, mira, yo el chiste que conté allá, en donde nos conocimos, sí, yo lo conté antes, en la mañana, en un lugar, en un restaurante, donde estuve conviviendo con unas personas, todo el mundo se rió. Ajá. Todo el mundo le gustó. Pero ya cuando estuvimos en el show, yo sentí que no pegó, no fue el mismo impacto. Y yo dije, ok, algo me falló, pero bueno. Siguiente pregunta, si la comedia no existiera, mi querida Bárbara, ¿en qué estarías fracasando ahora mismo? Pues a mí me interesa mucho manejo de proyectos, organización, ese tipo de cosas. Y en mi vida fuera de la comedia, eso es un poco lo que hago. Entonces, organización, dividir equipos, vamos a organizarnos, cómo hacemos. Yo creo que está ese estereotipo de, ¿sabes? Hay dos tipos de amistades, los que planifican absolutamente cada detalle del viaje y el que llega con el pasaporte y ya. Yo soy la amiga que prepara todo, que tiene el itinerario, que reserva los hoteles, los restaurantes, que busca todo. Entonces, a nivel de organización, creo que eso es algo que me va bien y que de no hacer comedia estaría organizándole la vida a los demás. Oh, qué chido. ¿Has hecho comedia en Venezuela? No he tenido la oportunidad. Desde que empecé a hacer comedia, no he regresado a Venezuela. ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos para hacer comedia allá en Venezuela? Para la gente de Venezuela que nos está escuchando, para que vaya. En Caracas tengo entendido que hay un club de comedia que se llama Pispa, que es muy conocido y que van todos los días diferentes comediantes, diferentes noches con temáticas. Entonces, Pispa creo que sería un lugar muy, muy chévere que visitar cuando tenga la oportunidad de regresar a Venezuela. Excelente. Y es muy diferente, ya sé que lo preguntamos, pero tú has visto, por decir, videos de, ahora sí que, presentaciones allá en Venezuela y el comediante presentaciones en Canadá. ¿Sí has visto la gente? Yo siento que la gente debe ser más entregada cuando ve el comediante fuera del país, pero ¿cómo ves la escena en Venezuela de la comedia? Creo que todavía en Canadá, incluso yo caigo en esto, tengo mucho cuidado de qué estoy diciendo para no ofender, para no caer en lo políticamente incorrecto, como que hay un cierto
una cierta restricción, uno no se da a fondo con todo lo que con todos los pensamientos dañados que te pasan por la cabeza. Sí. Y creo que tal vez, me imagino que tanto en México como en Venezuela, en nuestros países, como que la gente es más liberada, como que a mí no me importa si me cancelan por algo, yo voy a lanzar el chiste por más pesado que sea. Entonces creo que esa es una diferencia que noto entre la comedia acá y la comedia en Venezuela. Mira, casualmente yo lo estuve comentando ayer en el programa que hacemos en vivo, que en la radio el lunes estábamos a mitad de programa y entró el director de la estación, saludos al director de la estación, y nos felicitó y dijo la dinámica que tienen, siempre nos están escuchando y ya van varias ocasiones en las que nos dicen la dinámica que tenemos muchos años trabajando, los compañeros que es Marcos, Ricky, Enrique y yo, y pues ya como que nos acoplamos, ¿no? Ya sabes, ya tenemos una dinámica muy buena para trabajar, pero cuando terminamos el programa ya me iba yo a mi casa y el director me dijo, ven para acá. No sé si esto lo voy a dejar o lo voy a cortar, lo voy a pensar, Sam, ahí me avisas. Y pero me dijo, ¿por qué hablaron de esto? Y yo, ¿por qué hablamos de eso? Pues porque teníamos una profesional en psicología y tocamos pero sí hay cosas en las que a veces tienes que entender que no estás en tu país y pues que te tienes que adaptar a las normas del país donde estás, que eso cuesta un poquito, a veces cuesta un poquito de trabajo. Tengo una pregunta para ti. Mis preguntas son muy malas tanto como mis chistes, ¿ok? No, hasta ahora la entrevista está súper, ¿cómo crees, no? Es que a lo mejor no entendiste mi pregunta anterior. ¿Te la puedo formular de nuevo? Sí, solo para que a ver si me captas. Si la comedia no existiera, ¿en qué estarías fracasando ahora mismo? Fue lo que te pregunté. No, pero esa fue la pregunta anterior. Y hasta Enrique dijo, uy, y eso que Enrique, yo soy el serio aquí. A ver, siguiente pregunta, ¿ok? ¿Alguna vez has contado un chiste tan malo que hasta el micrófono se apagó solo? Pues no porque el chiste fuera malo, pero sí me pasó, de hecho, que el micrófono no estaba prendido en el festival, en el Latin Comedy Fest el año pasado, que fue el show más grande que hice, que era enfrente de más de 400 personas. Y es muy grande. Y yo era la que abrió el show. Y cuando llegué, el micrófono no prendía y hubo como un interín como de 30 segundos donde yo estaba pensando, ahora toda la gente está aquí pensando qué pasó, yo estaba nerviosa, la gente ya como que preguntándose, los del sonido también preguntándose qué es lo que estaba pasando. Entonces creo que no me ha pasado que el micrófono se apague, pero sí me ha pasado que el micrófono no se prenda. Y bueno, finalmente se resolvió, pero sí hubo como un momento de, ¿por qué a mí? Sí, hoy, fíjate, yo te voy a contar algo que es la primera vez que lo cuento en público. Yo empecé comedia con la hermana de María Elena Saldaña, la güereja. Enrique sabe quién es, tal vez tú la conozcas, es una actriz mexicana que sufre de cierta condición que la hace ver como una niña eterna, no sé cómo se llama esta enfermedad. Y su hermana cantaba en un grupo, en un lugar, y cuando ellos hacían un inter para descansar los músicos, y cuando hacían este inter, entraba un cómico. Okay. Entonces, yo era cliente de ese lugar, en los 80s, imagínense. Y resulta que un día se enferma el cómico, y esta chica dice, si alguien quiere pasar a contar un chiste, dije yo me sabía toda la rutina del cómico, que se llamaba, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, Ricardo de León. Y entonces, pues yo hice la rutina, y después él me enseñó a hacer algunas, pero una vez estaba yo hablando, ya ves que te dan sonido, antes de que me dieran sonido, estaba yo hablando con los músicos y con ella, y dije yo en voz alta, cuando prenden el micrófono, yo no me di cuenta. Entonces yo les dije a ellos, yo espero que estos putos sí se rían. Y prendieron justo esa frase.
y la gente se rió mucho. Y yo dije, ok, bueno, pero qué horrible es cuando te pasan esas cosas. O sea, sí que, perdón, Sam, censura la palabra. Sam va a tener que censurar esto. A mí me invitó en un podcast que se decían que eran muy, decimos de todo, no nos importa, y ya me presentan, ¿no? Que Enrique de la Nopalera, algo que quieras opinar. Y yo solté el chistazo que te había dicho hace como 3 semanas de, a mí se me hace muy, muy mala onda que le digan violación al sexo sorpresa. Y sí, ok. me cerró el micrófono, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo así, güey, me dijiste que dijera lo que sea. Me dijiste que dijera qué marranada. Ahí está. Cuando te dan permiso, sí. Bárbara, si tuvieras que hacer un show solo con chistes malos como los de nosotros, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le pondrías? Debería ir a terapia. No, pero antes de eso, antes de ir a terapia, ¿cómo se? No, así se llamaría. No, así se llamaría el show. Sí, claro. Y eso es algo que estuve en una pequeña reunión de comediantes aquí en Ottawa, y eso es algo que discutimos, porque ahí está una línea muy fina entre que la gente se ría contigo a que les des lástima y que digan, no, esta persona necesita ir a terapia. O sea, creo que para mí fue algo que yo me di cuenta cuando me separé. Yo empecé a hacer chistes de la separación y aquí y allá, y al principio sí como que se iba hacia, mi niña, tú necesitas terapia. Sí. Y ya después de unos meses ya le fui cambiando, ajustando, y ya ahorita ya la gente se mata de las risas cuando yo cuento mi historia de separación, y ya estamos mejor. Bueno, pero creo que también es una especie de catarsis, ¿no? O sea, cuando tú te subes al escenario y es como contarle a tu mejor amigo tus problemas, pero en una forma cómica. Claro. Y contarlo. Yo no sé si tú alguna vez realmente pensaste en dedicarte a esto o vivir de esto, pero ¿tú sí lo ves como una carrera futuro? Creo que es un proyecto muy interesante y creo que estoy tomando las medidas necesarias, el esfuerzo necesario para seguir creciendo en esto. En este momento todavía falta, pero sí, creo que más adelante podría ser algo a lo que me dedique ya como carrera. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, dedícate a otra cosa? ¿Y les hiciste caso, aunque sea por un día? Pues de dedicarme a otra cosa, ya lo estoy haciendo, ya yo tengo mi trabajo oficial. Sí, porque alguien que te dijera, no, mija, tú dedícate a otra cosa, la comedia no es para ti, ¿no? Cuando todavía no había procesado ciertas emociones, sí, porque como te digo, entraba en el terreno de, esto parece más terapia que show de comedia. Sí. Ya cuando volvía show de comedia, todo bien. Ya. Sí, a mí sí alguna vez me dijeron, no, tú dedícate a otra cosa. Mira, es curioso, yo trabajaba en un lugar y cuando les dije que iba a tomar un curso a mí me invitaron a tomar un curso de locución y mi jefe dijo, pero tú, ¿para qué eso? Tú veniste a hacer plata aquí, tú nunca vas a hacer bla, 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 bla. Y la verdad, yo sé que para muchos sonará raro, pero yo daría mi vida en la cabina de radio. De verdad, a mí me encanta estar ahí. Para mí es mi mundo, ¿no? Pero bueno, son cosas que te digo, sí hay veces que hay gente que te dice, no, tú eres malo en eso. A mí me pasó mucho con mi familia. Y al final, ahora ya hasta... pero cuando entrevisté a Alfredo Adame, hasta amigos me salieron, hasta Enrique era mi primo, pero esa es otra historia, ¿no? Que luego cuando entrevisté a Andrés Toro, claro, ahí sí ya todos son mis amigos. Bueno, tengo aquí una pregunta. ¿Qué es lo más raro? Si alguna vez te han pedido... no, espérate. ¿En qué momento te diste cuenta de que la vida era un chiste mal contado? Yo creo que eso va de la mano con independizarse, con tener que pagar facturas, con tener que enfermarse, con tener que, pasar las pruebas de la vida, y es como que, sí, la cosa es difícil. Yo no quisiera hacer este chiste, pero es cuando naces y te das cuenta que estás en América Latina y dices, Dios tiene un sentido del humor muy extraño, porque yo, por mi karma, debí de haber nacido en Europa, ¿no? Pero pues tocó
Mira, hay quien dice Venezuela. Ah, no, es que me tocó en Venezuela, que ahorita la verdad es que sí, Venezuela, pues todos está difícil. Pero pues, güey, nacer en Ecatepec, tú no sabes. Mija, tú, Bárbara Ramírez, no sabes lo que es Ecatepec. Y espero que nunca lo sepas. Porque es la gente de Ecatepec, la gente que crece que nace y crece en Ecatepec. Saludos a Isabel Pink. No, que eso ya están pagando una factura muy, muy, muy alta. Y aprovechando que Fast está haciendo chistes de roasting, ¿tú qué opinas del humor de roast? De tipo de humor, ¿sí le entras? ¿Sí te gusta? Creo que con gente que sea muy de confianza y que lo haya pedido, sí. Tengo un par de amigos que han pedido, por ejemplo, para su cumpleaños, comediantes que para su cumpleaños dicen, quiero que todos mis amigos comediantes me hagan un roast. Algo así, vamos, porque la persona lo está pidiendo porque eso es lo que quieren. Entonces, bueno, chévere. Entrarle así nomás de gratis, tal vez no es tanto mi estilo. Tiendo más bien a concentrarme en mis experiencias vividas más que en otra gente. Perdón, Enrique, ¿me puedes explicar, Bárbara, qué significa eso de comedia roast? Porque yo no entendí. Es cuando esencialmente uno le saca chistes y burlas a un comediante. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Charles Daglian, ahí en Montreal. Él es de Armenia, pero hace comedia en español, y para su cumpleaños él dijo, yo quiero que todos los amigos que yo tengo que son comediantes, porque él lleva ya varios años haciendo, él dijo, yo quiero que se burlen de mí. Entonces, él es, por ejemplo, él es chiquito, él es bajito, entonces la gente se burló de él porque él es chiquito. Él es calvo, la gente se burló de él porque él es calvo. Que tiene lentes, o sea, cualquier cosa de lo que no se pueda agarrar, uno le va a fondo y le saca chistes a eso. Pero eso es lo que él pidió. Entonces, si eso es lo que él pidió, pues sí. Pero haz de cuenta que es como todos los chistes son en forma de homenaje, todos son como sarcásticos, como si yo te dijera, fase 3, puta, cada vez te veo más cerca del éxito, ¿no? Más cerca de la tumba, porque puedes un poquito, o sea, es intentar hacerte sentir bien y ya después darte con algo, intentarte sacar de tus casillas. Yo que le quería preguntar a Bárbara Ramírez, que pues ella creció a lo mejor no cerca de la cultura mexicana, pero los mexicanos tenemos una cosa llamada el albur, que somos muy buenos en eso, pero si le intentas explicar a alguien, no inclusive que no hable el español, inclusive a alguien de otro país que le quiera explicar qué es el albur, te van a decir, no, marico, tú eres otra cosa. Sí, porque... El mismo concepto del albur existe en Venezuela, pero nosotros le decimos chinazos, que son chistes en doble sentido, o sea, por una vaina sexosa, pero o sea, que lo haces parecer que es otra cosa. El mismo concepto existe en Venezuela, pero eso lo conocemos como chinazo. Pero sí, en Venezuela se utiliza muchísimo. Lo que me he dado cuenta es que tenemos un compañero que estamos adiestrando, que se llama Ricky, que ahorita está hablando un poquito mejor español, y ya se cuenta que ya entiende mucho el albur, pero de repente lo aplica demasiado, lo aplica donde no va. Entonces sí habría que darle saludos a Ricky y clases de albur, porque si de repente estamos, no sé, albur. No sé cómo, saludos a nuestro amigo Ricky. Oye, fíjate que tengo una pregunta para Bárbara que me viene a la mente, porque a mí sí me pasó alguna vez, y yo creo que tú, ¿cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Empecé en 2023. 2023, 2 años. O sea que todavía no hay un chiste que te lo haya cancelado, que hayan dicho, y que te cancelen, no. Hasta ahora no, todavía no. Me imagino que eso vendrá en el... Esperemos que no, pero a mí sí me ha tocado 2 veces. Pero bueno, no que me hayan cancelado, porque realmente, mira, yo sí ya llevo muchos años en redes sociales. Entonces, yo ya aprendí como a soportar el hate. Y a veces hasta, vamos a decir que lo monetizo, ¿no? Porque no cobro, pero, o sea, sé trabajarlo. Pero sí, a veces pasa que la gente llega y te dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo he hecho chistes así. ¿Tú conoces a Luchito Pelón? Sí. Ok. Luchito Pelón y yo nos reunimos un día para hacer en una junta creativa, ¿ok? Para sacar rutinas.
Y dentro de estas rutinas yo le dije, y tengo el video para probarlo, Luchito, por si lo quieres negar. Y dije, oye, Lucho, mira, y le contesto. Y dijo, güey, no, eso no, güey, no manches. Yo lo puse en YouTube y yo lo puse en Instagram y pegó. Y le dije, güey, pues ahí está. Es más, lo puse y todo el mundo empezó a replicarlo. Ajá. Se volvió muy viral. Y le dije, mira, dice, sí, pero yo no lo diría en un escenario. Le dije, dice, porque me cancelan. Le digo, bueno, pues ahí está que la cosa es si te atreves o no, ¿no? Sí. Ese asunto de... Y hablando de juntas creativas, los chistes las rutinas que tú tienes, ¿vienen a ti en sueños o las lees en los baños de las centrales de camiones? Las rutinas que me vienen a mí, la verdad, las voy escribiendo en mi trabajo normal. No, sí, eso, sí. Sam, quita eso. Ponle pi, por favor, porque si lo ve tu jefe, va a decir, ajá. ¿Cuál dirías que es la matemática para hacer un chiste? Pues para hacer un buen chiste, creo que tiene que haber personajes interesantes y conversación interesante. Ya con eso, considero que eso ya la historia se cuenta sola, y eso es el 90% de lo que yo hablo en mis rutinas, es o gente interesante o historias interesantes. ¿Qué pasó? Que te saca de tu rutina y eso da para buenos cuentos. Lo que me hace pensar que nunca voy a estar en a mí me pasó una vez que estaba sacando un material y se me había ocurrido invitar a mi mamá que fuera a ver, y mi material hablaba acerca de cómo mi mamá cuando se divorció empezó ahora sí que a tener muchos novios, inclusive entre ellos había un sacerdote, y mi mamá me pelaba los ojos y yo así, ay. Entonces de repente sí, uno por hacer reír, cuando empieza a querer hacer reír, de repente saca cosas que uno sabe que va a hacer reír sin dudas, pero de repente a costillas de alguien. Oye, ¿y sigue soltera tu mamá? Sí. Pero fue un tiempo nomás. Yo fui acólito, pero fue un tiempo nomás. O sea, yo fui acólito. Oye, imagínate que al cura de la iglesia, vas a la iglesia, a la misa, y en vez de decirle padre al cura, le dices papá. Es que yo te tengo una anécdota hablando, bueno, no era un cura, era un pastor. Yo cuando era niño escuchaba mucho los cassettes, entre ellos de Polo Polo, que menciona aquí Fase 3, pero a escondidas, y había otro comediante que se llamaba Tony Sublet La Chispa, pero era un comediante muy local de donde yo nací. Y me acuerdo que era un cassette de los años 70, que era el comediante más homofóbico, más racista, más incorrecto de los años 70, y salían películas muy famoso tiempo, pero pasó que yo en mi tiempo de rebeldía no quería ser católico y me hice mormón porque quería que mi mamá no fuera católica. ¿Qué pasó? Cuando yo me cambié de religión, mi mamá se hizo cristiana, o sea, no me siguió. Pero en esa iglesia, en esa congregación, el pastor se llamaba Tony Soblet. Era el mismo comediante de los 70. Era él, ya en el año 2000, se había retirado muchos años, empezó a ser una iglesia cristiana, fue pastor, y todos sus, ahora sí que todas las reuniones y todos los miércoles y domingos yo iba, porque ¿cómo se le llama? Cuando él a su speech que hace el pastor, el sermón era prácticamente un monólogo. Era una rutina de stand-up con cosas de la Biblia. Y te voy a contar algo. O sea, si puedo... perdón, no, dale. No, dale. De hecho, o sea, esto es parte de mi historia también. El rol de empezar a hablar frente al público fue en un contexto de iglesia. Yo hice parte de una iglesia cristiana durante, como 8 años. Okay. Y ahí, como líder de jóvenes, yo hacía así los sermones para los jóvenes y no sé qué más. Y es lo que hago ahora en comedia, siento que es parecido, pero con groserías, o sea, menos la parte de Jesús, pero es esa facilidad de tener que hablar a la gente y mantenerlos pendientes con la risa. Me dio la práctica, fue las prédicas durante 8 años de una iglesia cristiana, porque me tocaba hacer reír adolescentes. Si tú no les hablas con contexto cultural, si tú no eres interesante cuando hablas, los adolescentes no te paran bola. Ahí, ya que estamos hablando de esto, la gente que me conoce sabe
los que no me conocen, y bueno, los que me han escuchado en radio saben que yo soy teólogo. Yo tengo un máster en teología y yo tuve oportunidad de visitar iglesias cristianas para entender pues, a los cristianos. En una congregación donde yo fui, yo entiendo que cuando tú tienes que dar un discurso, tú solo tienes 40 minutos. Después de 40 minutos la mente de la gente empieza a divagar, ¿ok? Eso es en un discurso normal. No estamos hablando de una rutina de chistes que también llega en algún momento a cansar. No a la gente, pero sí al que está haciendo la rutina de chistes. Llega un momento que dices, güey, ya mi mente ya no da para hacerlos reír. Ay, güey, mi mente. Sí, pero yo tuve oportunidad de visitar una congregación a la que me invitaron. Y de verdad era súper, súper triste, y lo digo con todo respeto, llegar y escuchar, o sea, yo como teólogo, llegar y escuchar a un tipo que se le pasaba contando chistes. O sea, y decía, güey, yo agarraba mi Biblia y la cerraba y decía, ya va a hablar este pendejo, perdóneme, ya va a hablar este pendejo. Porque además de que ni siquiera sabe de Biblia, o sea, güey, dedícate a la comedia, en serio, no te dediques, no pongas una iglesia porque no estás dándole a la gente lo que va a buscar. ¿Okay? Fíjate que acá en este caso, a mí me pasaba lo contrario. Yo, como le contaba aquí a Bárbara, yo hice mi cambio de religión por rebeldía. Entonces, yo me hice mormón, mi mamá cristiana, mi mamá me empezó a jalar a la iglesia. Y a mí lo que me pasaba es que los sermones de Tony me hacían abrir la Biblia. Me hacían querer investigar más. Y ya después se hizo muy amigo mío, me enseñó mucho las tablas de comedia, me enseñó mucho a hablar enfrente de la gente, y por él yo empecé en la radio, por él yo empecé a escribir muchas cosas, y ya tiempo después él falleció, y fue la neta muy triste, y ya su congregación se desapareció. Se murió, gracias a Dios. Se murió. pero lo que voy, él o sea, nunca fue una persona grosera, él era, pero tampoco fue una persona extremadamente súper religiosa, me hablaba como si fuera un padre, una cosa así, o no un padre religioso, sino un papá. Y sí me enseñó mucho de muchos comediantes, por decir, Dios santo, Dave Chappelle, por él conocí a Dave Chappelle, por él conocí a Louis C.K. Entonces sí tenían comediantes de antes y sí escuchaban todo tipo de comedia. Sí, es cierto que debe de haber, en algún momento, como les digo, debe de haber el punto en un discurso donde puedes meter algún chiste, no sé, pero no es el foro. O sea, estamos hablando ahorita, pues, lo que tiene que ver con la comedia en sí, pero sí sirve para mucha gente que le tiene miedo a hablar en público, ¿no? Correcto. Que de repente te tienes que parar. Mira, ya hablarle a 2 o 3 personas, sí te tiemblan las piernas. Sí dices, uy, pero ya después te vas acostumbrando. Y ya después dices, es que hay muchas similitudes, por decir, cuando ya me tocaba a mí en otra iglesia, porque con la radio y todo eso, lo que estaba estudiando, me tocó a mí enseñar a algunos que iban para ser pastores a cómo hablar al escenario y cómo pararse. Y de repente cosas que yo aprendí es que cuando veías que la gente estaba ya un poquito viendo por otro lado, a ver, aleluya, ¿quién ama a Cristo? ¿Quién ama? Y ya empezaba a ver una canción, y ya que tienes a la gente, ya volvías. Y muchas veces pasa eso en el escenario. Ahora sí, ¿cómo está la gente? ¿Cómo están? Y que tomas agua. Entonces, sí he utilizado muchas cosas que había aprendido con el que era comediante. Sí. Y varios pastores sí hacían eso ahí en Tampico, sí eran como que más estandoperos. Salude al hermano que tiene al lado, dígale, Dios te bendiga. No, entonces, mira, Bárbara, pregunta, para la gente que quiere caminar en esta aventura de la comedia, ¿qué es más difícil? ¿Hacer reír al público o armar un mueble de IKEA sin enojarte? Yo creo que hacer reír a la gente no es tan difícil, sí, pero necesitas preparación. El mueble de IKEA, ellos te dan el manual, ellos te dicen etapa 1, etapa 2, etapa 3. Para la comedia, no te dan un manual, tú tienes que buscar esa información, tú tienes que prepararte. Entonces creo que es un trabajo personal más que algo que ya está hecho por ti. Yo siento que el mueble de IKEA es súper fácil, aunque es frustrante a veces, porque ya te dicen, ya te dan la fórmula.
En stand-up te toca a ti ver qué funciona. Y cuando estuve en el podcast de Ernesto con el Molcajete, una de las cosas que estábamos conversando es qué tan importante es hacer un curso de comedia, un taller de comedia. Y yo creo que es una herramienta importante y más allá de eso es ir a practicar, subirte al escenario, tú veías vainas. Yo estoy segura que para ti, que estás haciendo radio desde hace mucho tiempo, las primeras veces no se compara ahorita que ya tienes toda la experiencia. Entonces, hay una parte de preparación y hay una parte de práctica. Sí, mira, combinando las dos cosas. Claro, yo les voy a dar un consejo. No nada más es ver al comediante cómo hace los chistes, sino también escuchen algunas anécdotas que cuentan cuando los entrevistan. Te voy a contar. Peter Albeiro, seguramente lo conoces, vamos a tener el gusto de entrevistarlo. Yo estuve viendo algunos podcasts donde lo han invitado. Sí. Y él hizo un comentario que me encantó. Él dijo que él en sus shows, él cuenta los chistes, hace la rutina y luego él ve el video, todos los graba, todos. Y luego ve el video y ve en qué parte se rieron más. Y esa parte de esa rutina la reescribe y la manda al final para que sea su remate en sus shows. Dice, entonces yo veo donde baja más la risa de la gente, ese lo pongo en medio. Dice, entonces yo empiezo con un poco fuerte y luego empiezo a que baje y luego pum, le doy el levantón a la gente y con eso la gente queda encantada con el show. Y es una fórmula que no nos cuenta nadie. O sea, él lo aprendió solo. Eso no se lo contaron y él no tomó un curso para que se lo dijera. De hecho, en los cursos que te dan de stand-up no vienen eso. En el manual no viene. Sí. Pero es un buen consejo. Claro, y nuevamente yo lo que me doy cuenta es que tal vez si yo tomara un curso de comedia en español, no sería lo mismo que hacerlo en francés, que hacerlo en inglés, lo que hablábamos. Como cada idioma tiene su propia personalidad, aún tomando un taller tienes que buscar más información y sobre todo subirte a ver qué hay de bueno allá afuera. Claro. Oye, ¿y si los extraterrestres, los hermanos del espacio, llegaran a la Tierra y te pidieran que los hicieras reír, qué chiste les contarías? Pues ahorita algo que y yo lo compartí el día del show donde nos conocimos, les contaría de mi experiencia de pérdida de peso con el Ozempic. Sí. Es una experiencia que trae mucha frustración, que a mí me ha hecho pasar por muchas cosas. Les echaría mis cuentos del Ozempic y cómo me ha ido con eso. Eso es horrible. Yo no lo conocía esa técnica. Dígame. Fíjate, yo sé que no me preguntaste, pero yo les contaría que yo a mi hija le voy a decir que tenemos una relación tradicional disléxica, porque primero la embaracé y ya luego nos casamos. Ay, no, qué bruto. Ok, eso es clásico de gente que estudia en el CONALEP que viene de Tampico. ¿Qué consejo le darías, Bárbara, a alguien que quiere hacer stand-up, pero que ya su familia se ríe gratis? Ese es el mejor público. Yo, o sea, antes de empezar a hacer comedia, digamos, con otra gente, yo echaba cuentos con mi familia, echaba cuentos con mis amigos, entonces más bien aprovecha, ese es un escenario donde ya sabes que te puedes presentar y hacer reír a la gente, entonces utilízalo. No es malo eso, al final del día, de que pruebes chistes con gente que sabes que mayormente siempre te van a decir, no manches, qué chido. No es mi experiencia con... O son muy, o tu familia es, o tu gente es gente si que es no mil. da risa, no da risa. Y con mis amistades iguales. Yo he echado cuentos que no son cómicos y me dicen, no. ¿Por qué lo que le pasa a los TikTokers que se quieren hacer comediantes, de como miles de gentes, miles de sims, miles de chavitas que quieren ahí el pack? ¡Ay, eres bien gracioso! Y se la creen y ya quieren hacer shows y no dan risa. Bueno, es que sí hay algo un punto que tocas que es muy importante. Mira, sí es cierto que muchas veces en algunos ámbitos tu familia puede ser tu peor enemigo cuando inicias en algo, ¿no? Pero sin querer, o sea, no en mal plan. Espérame. Sí, perdón. Mira, por ejemplo, yo no voy a decir a quién me pasó,
Pero cuando yo estaba empecé mis narraciones de terror, a mí me decían, ay, qué malo eres, que no es que. Pero hablando en comedia, siempre va a haber un pendejo que se va a reír. ¿Ya viste? ¿Sí o no? O sea, tú cuentas un chiste e incluso te incita la misma familia. Ve, mira, vino tu tía María, cuéntale el chiste, cuéntale lo que contaste. Siempre pasa. Entonces, creo que en comedia sí el efecto es diferente, ¿no? Sí se da el que tú lo vas analizando, dices, bueno, siempre va a haber la tía amargada o el tío amargado que no se rían de tus chistes, ¿no? Que digan, bueno, ay, es que simplón eres ya vas con tus bobadas. Pero también va a haber la persona que, la familia que va a decir, no, a ver, ven, cuéntanos su chiste. Yo me imagino, no lo sé. Es que, perdón, que me meta ahí. Dale. Que de hecho el stand-up en Estados Unidos empezó así, entre familia. Empezó entre la comunidad judía, contándose chistes, echándose rebanadas entre ellos. Por eso muchos de los comediantes emblemáticos de Estados Unidos, o la mayoría, son de la comunidad judía, porque así empezó en Estados Unidos, o entre WhatsApp, entre ellos, y ya se empezó a correr la voz y fueron los bares. Yo me imagino, solamente me imagino, y espero que en algún momento yo pueda estar presente, ¿cómo serán las reuniones de Navidad de la familia de Bárbara teniéndola ahí? Hay personajes de personajes y ese gen de la comedia pasó de generación en generación. Mi abuelo tiene un montón de cuentos y todo el mundo se ríe. Mi papá tiene un montón de cuentos y se ríe. Y ahorita, pues, de la familia, como que ese gen lo saqué yo. Entonces yo creo que es más bien un ambiente que hace que tú quieras también dar risa, que tú quieras también hacer reír a gente que tú sabes que tiene un buen sentido del humor. Que tú eres la única que lo monetiza, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya. Que se ha dedicado a eso, pero nuevamente no es por una falta de talento de mi papá, de mi abuelo, sino que tal vez ellos estaban con otras circunstancias y bueno, se dedicaron a otras cosas. Las generaciones son diferentes, sí. Sí, eso pasa. Yo, por ejemplo, platico con algunas personas al respecto de lo que yo hago en redes sociales, ¿no? Y a veces me dicen, oye, pero ¿por qué tú no haces esto u lo otro? Les digo, porque yo llegué tarde, güey, eso ya no era para mí. Eso ya no me tocaba a mí, ¿no? Eso ya le toca a otras personas. Claro. Pero todavía hay ciertos huequitos en los que uno puede ahí medio meterse, ¿no? Claro, y yo creo que ahorita cuando mencionabas lo de la familia que tal vez te dice cosas y eso, como yo lo veo, no es necesariamente por envidia o, bueno, en mi experiencia, por envidia o por malas ganas, sino tal vez por preocupación de que dicen, hey, a mí solamente se me acostumbró a tener un método de vida tradicional, tener un trabajo tradicional, entonces si uno se quiere salir de eso, tal vez a esas generaciones se les hace difícil entender y por preocupación te dicen no te vayas por ahí. Pero como te digo, o sea, en mi familia por lo menos, yo sé que esas veces donde me han compartido de que, ¿sabes? Pero lo de la comedia con calma, ¿no? O sea, no es que te vas a salir de tu trabajo. No, yo lo digo en chiste, pero es algo serio. Yo tengo dos pasiones. Uno es la comedia, dos es pagar mis facturas. Las dos son importantes. Entonces, hasta no poder hacer una con la otra, yo no voy a dejar un trabajo, yo no voy a estar, ¿sabes? Porque también hay que seguir con las responsabilidades que uno tiene. Ahí es donde yo perdón, Enrique, y ahí es donde yo le digo siempre a Gaby, la nieta de mi esposa, estudia, Gaby, estudia para que seas una buena TikToker. Es que sería un buen consejo para dar a la gente que quiere empezar a hacer lo que sea que sea algo que en un futuro se pueda monetizar, ya sea comedia, inclusive es anécdota personal, cuando yo empecé a practicar lucha libre profesional, fue cuando yo trabajaba en plataformas petroleras, porque tenía 28 días para entrenar y reventarme los músculos y reponerme, y ya sí tenía tiempo de descansar y trabajar. Y así, si no lo hacía en la lucha, pues tenía mi trabajo en plataformas. Entonces, muchas veces hay gente que cuando empieza en comedia piensa, le voy a meter toda la carne a la comedia y de esto voy a vivir. Y se desesperan porque no va a ser fácil. En cambio, si tienes un trabajo, si tienes algún otro ingreso, ya va a ser más, le puedes ingresar más tiempo, más corazón a lo que haces por gusto, por así decirlo, la comedia, porque ya tienes pagado el gas, el agua, el carro y la renta.
que ahí es donde viene una pregunta que me surge, Bárbara. ¿Es muy difícil entrar en este medio de la comedia o si está muy cerrada la comunidad o es... Pues nuevamente, yo te puedo hablar de mi experiencia en los 2 años que tengo. La gente ha sido súper chévere. Mira, ven, te invito a un show, mira, quieres participar en este proyecto, mira. O sea, un poquito como la experiencia cuando te conocí, de brazos abiertos y vamos a colaborar, vamos a hacer algo. Esa ha sido mi experiencia. No te puedo decir que es representativo de todas las comunidades y, por ejemplo, no sé cómo será la comunidad de comediantes en México o en Colorado, pero yo sé que la comunidad que me ha tocado conocer tanto en Montreal como en Toronto, que son, digamos, las 2 ciudades donde yo me manejo, la gente ha sido muy chévere. No sé si la comunidad de comediantes en Montreal sea igual, te digo, lo que a mí me platicaba David, es que sí es diferente a la de Toronto, que es de donde él viene. Que él dice que es más unida, que es más abierta, que es... Y acá como que hay un poquito más de envidia, pero creo yo que también es el efecto migrante, ¿no? Que yo sé que estoy poco tiempo y como yo voy a estar muy poco tiempo en la ciudad, porque aquí desafortunadamente llega, así como llega gente, hoy conoces a alguien, mañana ya no está. Mañana ya se fue a otra ciudad o a su país, se regresó. Entonces creo que ese efecto ha generado que la gente sea muy cerrada y envidiosa en algunos o en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, o a lo mejor es el hecho de que conoces el efecto cangrejo, ¿no? Ese de yo no avanzo, pero no voy a dejar que avances. Como te digo, tal vez es una experiencia que le ha tocado a algunas personas y qué chimbo, ¿no? Que hayan pasado por eso. En mi experiencia no ha sido el caso. Las personas que yo he conocido en Toronto, creo que lo que he visto es que hay una comunidad más grande, entonces tal vez por eso, por ejemplo, tu amigo que viene de Toronto tuvo una experiencia mejor, porque en Toronto hay una comunidad más grande de comediantes, hay shows todas las semanas, cosa que tal vez en Montreal todavía no se ha desarrollado. Creo que la comunidad de Toronto, porque hay más latinos, uno puede hacer 2 o 3 shows a la semana en español y chévere. En Montreal no hemos llegado ya y en Ottawa ni a hablarlo. O sea, en Ottawa estoy ahorita yo empezando a hacer shows una vez al mes y aún con eso la comunidad como que todavía no está preparada para shows mensuales como que como es en Montreal, por ejemplo. Sí. Pero, como te digo, no creo que sea una cuestión de generalizar. Yo, en mi experiencia de la gente de Montreal, me han dado consejos de cómo más bien mejorar tal cosa. Mira, ¿sabes? Cuando hablas de lo de las piñatas, cámbialo así. Ah, mira, cuando vayas a hacer tal cosa, ponlo al final o da un ejemplo. Y eso es algo que más bien yo aprecio porque no lo tomo como que es que porque son envidiosos o porque... No, sino que más bien es gente que tiene tal vez muchos más años que yo de experiencia y lo pongo a prueba. A mí me dijeron, mira, tal chiste de la piñata, cámbialo así. Voy a probarlo a ver qué tal. Y si funciona, bien, gracias por el consejo. Y si no funciona, pues no, mira, no pasa nada. Claro. Sí, bueno, es que es diferente, ¿no? Yo me he topado con gente que me ha dicho, oye, por ejemplo, Luchito, ¿no? Que a veces me dice, oye, mira, Fase, ¿por qué no le haces así? ¿Por qué no le haces asado? ¿Por qué no modulas la voz de esa manera? ¿Por qué metes esos efectos aquí? Que es diferente a que te digan, yo no voy a permitir que ese tipo trabaje nunca en ninguna estación de radio. Güey, yo ni te conozco, ¿no? O sea, por eso preguntaba, porque a veces te digo, he escuchado en muchos ámbitos y quería saber tu opinión respecto a la comedia. Pero sí, fíjate que algo que sí, que tú comentas, que se me hace muy importante e interesante, es entender por qué, y para esto creo que voy a tener que invitar a más comediantes, entender el por qué en la ciudad de Montreal, habiendo tantos latinos, no está tan abierta los foros no están tan abiertos los foros hacia los comediantes, ¿no? No hay. Debería de haber cada 8 días, fíjate, dado a la población. Creo que es una realidad que hay mucho latino, pero creo que, y eso tal vez es algo que va cambiando con el tiempo, en un primer momento, y yo lo veo, por ejemplo, con mis papás, que ellos llegaron hace 20 y pico de años, al principio están en modo,
la gente que recién llega, están en modo sobrevivencia, están en modo cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar la gasolina. O sea, no están pensando en, sí, voy a ir a un show de comedia. Ya después de, como te digo, mi familia que ya tiene más de 20 años en Canadá, sí, ahora sí, vamos a conciertos, vamos aquí, vamos allá. Pero tal vez esa es una realidad de la comunidad latina, que muchos han llegado hace tal vez pocos años y no están pensando en voy a ir a reírme un rato, están pensando en tengo que mandar para el medicamento de la abuela, tengo que mandar para... Claro. Y ahí yo sé que mucha gente me va a odiar, pero yo conozco personas que trabajan hasta 12 horas al día, de lunes a viernes, para tirar su dinero el sábado o el domingo en un bar, y eso, cuando se pueden ir a un show de comedia. Pero bueno, ese ya es... También hay pisto. Sí, yo no sé si ustedes... Miren, les voy a contar esto, y yo no sé quién me está escuchando ahí en las ondas hercianas, viajen por el universo, pero si alguien tiene la plata y se le ocurre, hace muchos años cuando iniciaban los grupos de rock, por ahí en los 70s, 80s, incluso en los finales de los 60s, tocaban en bares. Sobre todo esto pasó en Inglaterra. Tocaban en bares y a ellos les ponían una reja de cuadritos. El grupo estaba arriba del escenario, pero tenía como que estaban encarcelados, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque si a la gente no les gustaba el show, les arrojaban cosas. Entonces les ponían esta malla para que no los fueran a lastimar tanto, ¿no? Entonces, pues no sé si a alguien se le ocurre por ahí, podríamos empezar por ahí, por hacer un show de comedia y que pusieran esta malla, ¿no? Para que así la gente pudiera echar trago, buen trago, y si no te gusta el show, pues... Y así motivamos a que la gente vaya a escuchar show de comedia. No sé, se me ocurre. Es una idea y personalmente, o sea, habiendo estado en show donde hay gente que está bien tomada y otros show donde la gente tal vez se toman es una o dos cervezas, creo que el público es mucho más atento cuando no están tan tomados. Yo sí, o sea, me ha tocado ir a shows donde tal vez la gente está más pasada de copas y se vuelven un poco desagradables, se vuelven contestones, se vuelven distraídos, están distraídos porque están hablando con alguien más. Entonces, no sé, con la cuestión de la tomadera, yo creo que te ayuda a subir el ambiente, pero llega un punto donde si te subes más que eso, ya vuelve a caer. Oye, tengo una pregunta. ¿Te ha tocado alguna vez en alguno de los shows que alguien alguien del público quiera hacer sus chistes? ¡Claro! Sí, y es la gente tomada. Sí. Es lo que digo, son los borrachos que creen que ellos son cómicos. De hecho, sucedió en un show en Montreal, donde el restaurante donde nos estábamos presentando, el dueño estaba pero tomadísimo. Okay. Y él estaba hablando duro y entonces uno queriéndole decir algo, pero es que es el dueño del restaurante, pero al mismo tiempo, papito, cállate, uno está tratando de hacer algo. Es mi show, no el tuyo, claro. Exacto, entonces fue una situación delicada, por eso digo, personalmente creo que el alcohol te ayuda a subir el ambiente, pero llega un momento donde ya vuelve a caer. Vuelve a caer. Sí, es un poco complicado a veces, te digo, a mí me ha tocado ser... sin tomar, porque yo no tomo, ser parte de ese lado que digo, este pendejo ni sabe, y empiezas a hablar, ¿no? A aconsejarle, a decirle, di esto, di lo otro, dale aquí, dale allá, y de verdad que ya cuando lo ves en video, dices, qué pesado es este, ¿por qué no lo sacan del show? Sáquenlo a la fregada, ¿no? Aunque haya pagado su boleto. Y muchos cómicos ahora lo hacen. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En varios shows lo que yo he escuchado es, por ejemplo, si usted está haciendo ruido, le van a decir una vez, bájele al tono. Y si usted sigue, pues ya lastimosamente se tiene que salir. Sí, porque algo que yo platicaba el viernes, estaba hablando con alguien el viernes que nos conocimos, fue que tanto el cómico como el público deben de entender la seriedad de hacer comedia. O sea, hacer comedia es una cosa seria. Parece mentira, pero es así. Entonces el cómico debe de ir
poniéndose serio, o sea, hacer el trabajo. Mi trabajo es hacerte reír, no contar pendejadas, como cuando Fase 3 va y habla, no, es hacerte reír. Y el trabajo del público es respetar el show. Es como, o sea, tú en una obra de teatro, tú no puedes interrumpir la obra y hacer porque te sacan de una. Y yo creo que eso también ha sido a raíz de estas personas que hacen show metiéndose con la gente. Que alguien quiere resolver algún problema aquí, alguien tiene un problema que quiere resolver. Y ese tipo de comedia que a mí no me gusta, creo que ha abierto esa puerta para que la gente, se meta demasiado con el comediante. Creo yo, ¿no? Pero esa es mi opinión. ¿Tiene usted algo que decir al respecto, mi querido Enrique? No, yo estoy de acuerdo que hay mucha comedia ahorita que se ha hecho, por decir, en México está el comediante Brincos Dieras, que es prácticamente que el show lo hace con la gente y bulleando a la gente y llena no estadios o palenques, y hay gente que dice que es basura, hay gente que dice que está chido, hay mucha gente que dice que el stand-up aburre, mucha dice que el stand-up está chido. Entonces yo siento que pues siempre va a haber público para todo, aunque sea mala comedia. De hecho, hay muy malos comediantes que son muy buenos. Sí, en México, por decir, hay un comediante que se llama Juan Escalante, que es malo, pero a la vez es tan malo que es bueno. No sé si me explico. Sí, hay unos que... Y fíjate que hace poco estaba platicando de la carrera, por ejemplo, de uno que fue muy bueno y de repente llegó a ser muy malo y se levantó, que es O'Farrill. Ajá, sí. Que lo que pasa es que le costó a él, caer y levantarse. Muy poca gente lo hace, pero tal vez en algún momento vamos a poder hablar a detalle de él. Sí, pero y desafortunadamente con Ricardo Farril pasó que todo lo que vivió, desafortunadamente y afortunadamente para nosotros, sirvió para hacer todo el show, todos los shows que hizo que le hicieron famoso. Y ahorita ya le paró, ya se rehabilitó y ahora sí ya hace una comedia igual, pero ya un poquito no sana, habla de lo que le pasó. Haz de cuenta que este cuate, todo lo que le pasó, todo lo que hizo, todos los escándalos que se metió, los está ahorita monetizando y utilizando y haciendo un gran show. O sea, lo que está haciendo es... Claro, en Venezuela tuvimos un ejemplo, José Rafael Guzmán, que es un comediante venezolano. Él fue a Estados Unidos para una gira y en Texas, no me acuerdo qué ciudad de Texas, pero lo agarraron con marihuana, lo pusieron en la cárcel y de ahí él sacó show con gira, sacó un podcast que ganó premios, o sea, él estuvo monetizando esa experiencia a todo lo que da. Qué chido. Bueno, a mí me gustaría cerrar esta entrevista preguntándole a Bárbara dónde podemos encontrarla, si me puede decir dónde sus redes sociales, cómo la podemos encontrar o cómo es este asunto. ¿Tiene un agente? Hasta ahora no tengo agente, yo soy mi propio equipo, pero si me pueden seguir en redes sociales sería genial. En Instagram y en TikTok, @Bárbara Ramírez Comedy. Ahí estoy publicando cuando tengo shows. La mayoría del tiempo me presento en Ottawa, Montreal y Toronto, en los 3 idiomas, francés, inglés, español, lo que salga es bueno. Qué padre. Yo voy a estar ahí siguiendo tu carrera, porque yo sé que de verdad eres una persona sumamente talentosa en lo que haces. Gracias. Yo repito, el día que nos conocimos, desde el principio hasta el fin, yo me reí bastante y yo recomiendo que de verdad cuando tengan oportunidad, es más, no les recomiendo, los amenazo a que lo hagan. Si no lo hacen, les voy a mandar a mis primos cholos a que les hagan unas pequeñas intervenciones en las rodillas. Vayan y vean la comedia, vean los shows de Bárbara, y si por ahí algún empresario mexicano, algún empresario gringo por ahí tiene a bien escuchar tu contenido, que te invite por allá, porque también, de verdad, mira, yo lo digo de muy poca gente, de verdad yo lo digo de muy poca gente, y Enrique sabe, eres una persona súper talentosa. Miguel Enrique, ¿dónde lo podemos localizar usted? A mí en Frijol TV, ahí nos vemos, ahí estamos. Gracias, Fase. Pues, al contrario, gracias, Bárbara, gracias, Enrique. Yo soy Fase 3, esto es Los Impresentables de Montreal, en Radio CTV 102.3 FM. Y nos vamos con una pregunta. Piénsenlo, medítenlo. Si un rey se tira un pedo, ¿es un gas noble? Muchas gracias. Pasen bonita noche.
Y nos vemos a la siguiente. Nos vemos lunes, 11 de la noche. Radio Centreville 102.3 FM con los impresentables Monterrey. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Enrique. Nos vamos. Impresentable. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Todo me fue sucediendo tardíamente. La primera vez que hice algo y que la gente medio me conocía era el Chapulín Colorado y tenía yo ya 41 años. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Y el Chavo tenía 42. Esto quiero decirlo a aquellos que dicen, ya no tengo oportunidad. No, siempre hay oportunidad.